Saludos a todos nuestros amigos. Nuevamente en día miércoles estamos aquí para compartir de la palabra de Dios con todos ustedes. Continuamos en el libro de los Proverbios, esperando que sea de bendición, que podamos tomar el consejo que nos da la palabra de Dios. Miércoles nos hemos estado reuniendo por 24 semanas. Este es el capítulo 24 y solamente nos faltarían 7 capítulos más después de este. Qué tremenda bendición. Estaremos terminando ya por el mes de diciembre. Pero muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por sus comentarios, peticiones de oración. Gracias por ser parte de esta página. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo proteja. A todos nuestros amigos aquí en Canadá, a nuestros amigos en los Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, a nuestros familiares, saludos, que Dios los bendiga, que Dios los proteja. Y aquí mismo también, pues estamos contentos de estar con ustedes y también pedimos bendición por acá a toda la gente que nos apoya, iglesias y voluntarios que tenemos para poder realizar este ministerio. Gracias nuevamente. Vamos al libro de los Proverbios, abra su Biblia, capítulo 24, vamos a meditar en un versículo. Póngale atención y sobre todo abramos nuestro corazón y veamos qué es lo que Dios quiere tratar en nuestras vidas, qué nos quiere decir el Señor a nuestras vidas, qué es lo que tenemos que mejorar, qué cambiar, qué aplicar, qué compartir con otros si es necesario. Así es que pongamos atención. Siempre le recomiendo la Biblia. Tenga la Biblia a la mano, vea, abra su Biblia, lea su Biblia, compruebe que lo que estamos mencionando está en la palabra de Dios, que usted mismo puede ir a su Biblia y examinar lo que Dios dice en este libro sagrado y que Dios tiene preparado para usted. Capítulo 24, libro de Proverbios, y el versículo 16, 24-16, en Proverbios la palabra de Dios dice así: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Nuevamente es un solo versículo. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Que el Señor bendiga su palabra. Es interesante, ¿verdad?, que nos está dando un número específico aquí y dice 7 veces. 7 veces cae el justo. Y es importante ponerle atención al número, ¿verdad? Que de ninguna manera quiere decir que esas son las cantidades exactas de veces que yo puedo caer o puedo apartarme de la gracia o puedo desviarme del camino, que vaya a malinterpretar y diga, bueno, tengo 7 oportunidades. Para aquellos especialmente que somos cristianos, y para aquellos que no lo son y que nos escuchan y que digan, bueno, tengo la oportunidad de seguir cometiendo pecados 7 veces y de todas maneras me puedo levantar. No se trata de eso. Es un número completo en la palabra de Dios. Se menciona muchísimas veces en la Escritura. En 7 días fue la creación. Vemos en el libro de Apocalipsis que se mencionan los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas y así sucesivamente los 7 espíritus de Dios. Se menciona muchas veces el número 7. Es un número completo. Hay quienes dicen es el número de Dios, ¿sí? Pero no podemos decir eso. Es un número completo y en este aspecto es un número generalizado. De ninguna manera nos está diciendo que ese es el número exacto de las veces que una persona, que un creyente puede caer, que no pueda caer 8 veces o que no pueda caer solamente 4 veces, 5 veces o nunca caer de la gracia. De ninguna manera se refiere a eso. Hay un ejemplo en la palabra de Dios. El Señor les estaba enseñando a los discípulos acerca del perdón. Está hablando con ellos en el Evangelio de Mateo. Y Pedro le hace la pregunta y le dice al Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? Aquel que peca, que hace algo contra mí. ¿Será 7 veces? Es lo que le debo de perdonar. Nuevamente el número 7. Y el Señor Jesucristo le dijo, no, de ninguna manera. Tienes que perdonar 70 veces 7. Es decir, el Señor Jesucristo le está diciendo, debes de perdonar 490 veces. Voy a tener que ir contando cada oportunidad que una persona me hace un daño, o me ofende, o me humilla, o hace algo contra mi persona, mi familia. Entonces decir, te perdono una vez, te perdono 10 veces, te perdono, llevo 100 veces, te perdono, llevo 400 veces. No, el Señor está diciendo cuantas veces sea necesario perdonar. Los hijos de Dios tenemos que tratar de perdonar de la misma manera que Él nos ha perdonado a nosotros. La Escritura dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Entonces le está dando una enseñanza en el aspecto generalizado
Cuántas veces sea necesario perdonar, lo tenemos que hacer, nos guste o no nos guste. Y en este versículo, en el libro de Proverbios, nos dice 7 veces cae. Y se refiere, es lo mismo, se refiere cuántas veces una persona vaya a caer. Obviamente en nuestra vida no queremos caer de la gracia, no queremos caer en tentación, no queremos caer en pecado. Pero cuántas veces caiga una persona, dice que se levantará. Se levantará. Entonces es importante ver que el número 7 no es específico exactamente a la cantidad de oportunidades que tengo de debilitarme, de caer, de alejarme o de cometer pecado. De ninguna manera. No puede ser más, puede ser menos. Primeramente Dios, que sean menos las veces que caemos y menos las veces que pecamos. Pero es un número generalizado lo que está hablando la palabra de Dios. Y dice 7 veces cae. La vida no es fácil. La vida tenemos que enfrentar diferentes pruebas, diferentes tribulaciones y tenemos que enfrentar también tentaciones. El pecado original, como se conoce, fue el de Adán y Eva desobedeciendo a Dios y comiendo del fruto, y se conoce como la caída del hombre. Cayó de la gracia, y eso es lo que muchas veces nos sucede a nosotros, que podemos caer de la gracia, nos alejamos del camino de Dios o cometemos pecado y caemos de la gracia de Dios. La única barrera que hay, lo hemos explicado y debemos de entenderlo entre nosotros y Dios, es el pecado. Pero estamos expuestos los hijos de Dios, los creyentes y no creyentes, estamos expuestos a pruebas constantemente. Da una miradita afuera y estamos viviendo en una crisis que nos afecta absolutamente a todos, donde quiera que estemos y donde quiera que vivamos. Es parte de la prueba, es parte de la tribulación. Se habla mucho acerca de gente cansada, frustrada en todos los aspectos físicos y morales y espirituales. Están cansadas por la restricción y hay problemas mentales por todo lo que está sucediendo. Y es muy fácil caer en la desesperación, es muy fácil alejarse de las cosas de Dios, de los caminos de Dios. ¿Por qué? Por todo lo que acontece, pero es parte de la vida. Absolutamente todos, ustedes y yo, estamos expuestos a eso, a las necesidades, a los problemas físicos, materiales, familiares que han fallecido en nuestra familia, en la familia de mi esposa, familiares que han fallecido. Es parte de la vida, es difícil, es duro, es tremendo. Y nosotros nos podemos caer y nos podemos debilitar a consecuencia de todo eso que nos va sucediendo en el caminar con Dios. Por eso dice 7 veces cae, es parte de nuestra vida, lo vamos a enfrentar. Y por si fuese poco, la tentación. Hay un enemigo que nos bombardea, hay un enemigo que busca exactamente eso, que yo pueda caer, que tú puedas caer de la gracia y así poder señalarnos, ¿verdad? Decir, es hijo de Dios y mira la vida que lleva. Estamos expuestos a eso día a día, cada uno de nosotros. Es parte de nuestro caminar y hay muchas razones por las que nosotros caemos, creyentes. Falta de fe, nuestra debilidad espiritual, entramos en la duda entre las respuestas que Dios nos da. No me responde Dios como yo quisiera, no vienen las bendiciones que yo estoy esperando. Enfrento la tentación, hay influencias de otras personas que hacen que yo me debilite o que me aleje, hay frustración. Todo esto poco a poco, la falta de fe, la inmadurez y todo lo que he mencionado son razones, son algunas de las razones que pueden provocar que yo vaya a caer de esta gracia, que yo vaya a alejarme del camino de Dios. La palabra está llena de ejemplos de los hombres de Dios que cayeron de la gracia. Por ejemplo, Pedro, que en un momento dado se debilitaron. El Pedro, recordarás aquel momento en que el Señor Jesucristo viene caminando en el mar y sale Pedro y da 2 o 3 pasos, pero en el momento en que él vio la tempestad se debilitó su fe y se empezó a hundir. Recordamos que Pedro, el Señor le dijo, me vas a negar, y el Pedro decía, no, jamás te negaré, si es necesario morir, me muero contigo. Me vas a negar. Me vas a negar 3 veces. Y cuando sucedió, Pedro negó al Señor, no lo conozco. Y hoy un momento en la palabra de Dios nos dice que vio el Señor Jesucristo cuando fue la 3ª vez que lo negó y le dio la mirada a Pedro. Y Pedro se arrepintió y Pedro se entristeció y Pedro lloró. Pero cayó.
¿Por qué? Porque es parte de la humanidad de los discípulos, de los apóstoles, de nosotros, es parte de nuestra vida. Vemos al rey David, cayó en tentación, vio a una mujer que no era su esposa, le gustó, la trajo a su palacio, tuvo relaciones con ella y después organizó de tal manera que el esposo muriera en la guerra, prácticamente lo mandó matar. Cayó por tentación. Y así sucesivamente podemos ver personajes. Abraham, en su principio de caminar con Dios, mintió 2 veces para protegerse. Y Dios lo restauró, y Dios restauró a Pedro, y Dios restauró al rey David, y así sucesivamente. Pero es parte, la enseñanza de la palabra de Dios es esa para nosotros, de ver los héroes de la palabra de Dios, de ver los héroes de la fe, de ver los hombres que Dios escogió y utilizó para poder establecer el reino, para poder establecer su pueblo, para traer la palabra de Dios hasta nosotros. Eran humanos. ¿Y qué les sucedió? Cayeron en un momento dado, lo mismo que nos sucede a ti y a mí. Ahora, de ninguna manera vamos a utilizar esto como una excusa. De ninguna manera el saber que vamos a caer lo voy a utilizar como una excusa para poder caer deliberadamente. El pastor de la iglesia donde yo asistía hace muchos años decía que muchos de nosotros, los hijos de Dios, caminamos con una cáscara de plátano en la mano, que andamos buscando dónde tirarla y resbalarnos nosotros solos a propósito. De ninguna manera el saber que la palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo significa que yo deliberadamente voy a provocar eso. Bueno, voy a caer, de todas maneras Dios me va a perdonar. Voy a resbalarme, de todas maneras Dios me va a levantar. De ninguna manera. Tenemos que entender y saber y comprender y aceptar que hay consecuencias. Una cosa es que yo caiga y otra cosa es que enfrente la consecuencia cuando especialmente lo hago deliberadamente. Quiero seguir practicando el pecado. Cuando me expongo y lo quiero hacer y lo disfruto, hay consecuencias que voy a tener que enfrentar. Entonces, de ninguna manera el hecho de mencionar que puedo caer, el hecho de mencionar que los hombres de Dios cayeron, no quiere decir que yo deliberadamente me voy a aprovechar de esta situación. No voy a aprovechar la libertad que tengo en Cristo para vivir en el libertinaje del mundo, de ninguna manera. A esto muchas veces se da como un proceso, ¿verdad? Cuando podemos caer. Puede ser un proceso paso a paso, que se van presentando las pruebas, se van presentando las adversidades, y conforme vienen me voy debilitando, se va debilitando mi fe, se va debilitando mi fortaleza espiritual, mi confianza en Dios, mi dependencia en Dios, porque estoy viendo que vienen pruebas y tribulaciones y no puedo salir. Puede ser un proceso en mi vida y viene la caída. O puede ser algo espontáneo, algo que sucedió inmediatamente, cometí un mal, cometí un pecado, o simple y sencillamente me alejé de un día para otro. Puede ser un proceso o puede ser algo espontáneo, pero todos, absolutamente creyentes y no creyentes, estamos expuestos a esto. Es parte de la vida. Somos humanos, somos débiles. Por diferentes razones, algunos son más fuertes que otros, algunos enfrentan las pruebas mejor que otros, algunos tienen mayor capacidad que otros, pero a final de cuentas, todos podemos enfrentar esta situación y todos podemos caer. Es parte de la vida y es lo que dice la Escritura, porque 7 veces cae el justo. Ahora es importante, fíjate muy bien, que el Señor en su palabra, el escritor está hablando aquí ¿de quién? Del justo. Hace un contraste. Si tú ves el versículo anterior y el versículo que sigue, está hablando de quién. En el 15 dice, oh impío. Aquel que no es justo, aquel que no es un hijo de Dios, aquel que no anda caminando con Dios, aquel que no está cercano a Dios, le dice, oh impío. No aceches la tienda ¿de quién? Del justo. Está haciendo una diferencia la palabra de Dios entre una persona y otra persona. Un impío, alguien que no tiene a Dios, y un justo, alguien que tiene a Dios. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces él cae y vuelve a levantarse. Mas los impíos, en el mismo versículo 16 dice, mas los impíos caerán en el mal. Entonces aquí está hablando específicamente de quién es el que se va a levantar, el justo.
Aquel que conoce a Dios está dirigiendo a nosotros. Aquel que conoce a Dios, aquel que tiene una relación con Dios, aquel que lo sigue y lo obedece de una manera cercana y sumisa y humilde, aquel que se somete a la autoridad de Dios, aquel que ama a Dios y lo adora. De ahí está hablando acerca del justo. Y la palabra de Dios es clara al estar haciendo ese contraste entre uno y el otro. Aquel que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, que no se somete a Dios, que vive en pecado, que practica el pecado, que no se ha arrepentido, le llama como impío, no creyente. Tenemos que entender eso. En el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero la palabra de Dios es específica. Todos somos creación de Dios. Todos somos criaturas de Dios, todo el mundo. Pero la Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia está haciendo una separación entre una persona y otra persona. El que conoce, el que sigue, el que se somete, el que se arrepiente, el que acepta al Señor, el que acepta a Dios, el que vive de acuerdo a su palabra, el que trata de hacer su voluntad, el que lo adora, el que lo ama, el que lo glorifica, el que le sirve, el que lo sigue cercanamente. Está hablando de eso. Allá afuera hay miles y miles y miles de millones de personas que dicen creer en Dios, pero no viven una vida justa, no viven bajo la autoridad de la palabra de Dios, no viven guiados por el Espíritu Santo, no quieren una relación con Dios. Tengo mi religión. Aquí no te habla de eso, te está hablando el justo y el impío. Un contraste que es importante que veamos. Dice 7 veces cae. ¿Quién? El justo. Está hablando de una persona específica, Dios en su palabra, el justo. Y es importante que veamos ese contraste que hace la Escritura en este momento. Ahora, es importante también que estas caídas, hacemos un paréntesis aquí, y estas caídas de ninguna manera, porque la Biblia no lo dice, que el Señor Jesucristo cuando cargó la cruz cayó 7 veces. La Biblia no habla de eso. No utilicemos este versículo porque se utiliza de esa manera para las 7 caídas, las 7 estaciones. La Biblia no te habla ni de caídas del Señor, ni de estaciones, que cayó 1, 2, 3, 4, 5. No, se está hablando de nosotros aquí, de los que seguimos a Dios. La palabra de Dios, Mateo, Marcos y Lucas narran con más detalle la vida del Señor Jesucristo. Juan es un poco diferente, no da tantos detalles. Juan está viendo la oportunidad de presentar a Dios como el Hijo de Dios, como Dios mismo, como el Hijo del Hombre. Habla acerca de los yo soy del Señor Jesucristo y no narra los hechos de la misma manera que lo narran Mateo, Marcos y Lucas. El único que dice que cargó la cruz, el Señor Jesucristo, el único que dice es Juan, que dice que cargó la cruz. Los otros 3 evangelios, inmediatamente después de que ha sido azotado, dice que Simón de Cirene llevó la cruz. Es decir, vamos complementando, ¿verdad?, los hechos, como los narra cada uno de los discípulos o cada uno de los apóstoles o cada uno de los escritores. Y Juan te dice que la cargó, pero cuando el Señor ya no pudo, tuvieron que haber utilizado a este hombre Simón que iba pasando, que venía del campo, y dijeron, tú lo vas a cargar, y él la cargó y el Señor lo seguía. No habla la Escritura de 7 caídas de Jesús, de ninguna manera, no lo dice la Escritura, no está. Entonces es importante también que le pongamos atención a esto. Se está hablando de ti y está hablando de mí si es que conocemos de Dios. Si no conoces de Dios, si no tienes esa relación, la palabra le dice impío. Si no nos hemos arrepentido, le dice impío, le dice pecador. O sea, hay una gran diferencia. ¿Y qué es lo que sucede? 7 veces cae el justo, aquel que es seguidor de Dios, aquel que conoce a Dios, aquel que tiene relación con Dios, aquel que se ha arrepentido del mal, aquel que busca a Dios, aquel que se somete a Dios, aquel que ama a Dios, aquel que adora a Dios. Dice 7 veces cae el justo. ¿Y qué es lo que sucede? Para terminar el versículo, y dice, y vuelve a levantarse. Vamos cayendo, nos identificamos muchos de nosotros con lo que está diciendo. Las veces que hemos caído, las veces que hemos tropezado, las veces que nos hemos debilitado, las veces que hemos caído en pecado. ¿Y qué es lo que ha sucedido en nuestra vida? Nos hemos levantado en el nombre de Dios y con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia.
entre nosotros y aquellos que son los impíos. El Espíritu Santo en nuestro corazón que nos va a ayudar. Aquel que cree y confía en Dios y que depende de Dios no se dará por vencido. Aquel que sabe que el Espíritu Santo está en su corazón no se dará por vencido. Aquel que tiene su mirada puesta ¿en dónde? En la cruz, en Cristo Jesús, el autor y la consumador de la fe, no se dará por vencido. No se dará por vencido aquel que confía en la palabra, que confía en las promesas de Dios. Caemos, pero vamos a la palabra y decimos: el Señor es mi ayudador, el Señor es mi auxilio, el Señor es mi socorro, el Señor es mi fortaleza. La palabra de Dios dice, y lo vimos hace algunas semanas atrás en este mismo libro de los Proverbios, en el capítulo 18 lo vimos: torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte, a él correrá ¿quién? El justo. Y será levantado. A él correrá el justo. Por eso es que nos levantamos. Yo doy el primer paso para buscar esa restauración, para buscar esa ayuda de Dios, para poderme levantar después de las veces que caiga. No nos damos por vencidos en el nombre del Señor. Y nuevamente dice: a él correrá ¿quién? El justo. Aquel que no tiene a Dios y que no tiene relación sigue viviendo igual. No le importa si ha caído o no ha caído. No le importa si está alejado de Dios o no está alejado de Dios. No le importa si tiene relación o no tiene relación. No le importa vivir en su pecado. En cambio a nosotros sí nos importa, porque el Espíritu Santo va redarguyendo nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro ser cuando hemos caído de la gracia. Ya sea por debilidad espiritual o ya sea por tentación, pero ahí está el Espíritu Santo hablando y hablando y hablando, utilizando los medios para que llegue a mi vida, para que no me dé por vencido, para que me levante, para que corra a la torre fuerte que es el Señor y seré levantado, pero no nos damos por vencidos. La palabra de Dios dice en el Salmo 37, versículo 24, dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios sostiene su mano. Cuando el hombre cayere, no vamos a quedar postrados. Siempre está la mano de Dios ahí dispuesta a ayudarnos. 7 veces cae el justo y nos vamos a levantar. 8 veces, 9 veces, 10 veces, o solamente una, o solo 2, no deliberadamente, pero nos vamos a levantar. ¿Por qué? Porque ahí está la mano. Ahí está la mano. ¿Qué le sucedió a Pedro? Le dijo al Señor cuando lo vio caminando, que venía el Señor en el mar caminando, y Pedro le dijo: voy a ti, déjame ir a ti. Y el Señor le dijo: ven. Pedro se bajó de la barca y dio 1, 2, 3 pasos quizá, y en el momento en que vio la tempestad, en el momento que desvió su mirada del Señor Jesucristo, del poder y del milagro que se estaba presentando en ese momento, desvió su mirada y se empezó a hundir y gritó y clamó: ayúdame, que me ahogo. No se iba a ahogar, era pescador, sabía nadar, pero le dio pánico, le dio miedo. ¿Y qué fue lo que lo rescató? La mano del Señor. La mano del Señor lo levantó y regresaron a la barca. Y volvieron otra vez a restaurar su relación en ese momento. Y así es lo que está sucediendo aquí en este versículo. Vuelve a levantarse, porque la mano, no quedaré postrado, porque la mano de Dios está ahí para levantarme, para ayudarme. Su diestra de justicia me ha sostenido y me sostiene y me seguirá sosteniendo por el resto de mi vida. Pero es importante que nosotros entendamos: Dios es un Dios de oportunidades. Nos ha dado oportunidades y nos seguirá dando oportunidades el resto de nuestra vida, especialmente al justo. La oportunidad para el impío, ahí está. La dio hace 2000 años y la puso ahí en la cruz del Calvario. A su Hijo amado se sacrificó, o lo sacrificaron en ese momento en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de restablecer nuestra relación. Caímos en Adán, pero somos restaurados en Jesús y ahí está la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Hijo, aquí está la oportunidad para el mundo de voltear sus ojos aquí, de poner su mirada aquí, de arrepentirse, de recibirme, de aceptarme, de dejarme entrar en tu corazón y de mantener una relación contigo. ¿Para qué? Para levantarte. Dios es un Dios
de oportunidades, te está dando oportunidad a ti en este momento, quien quiera que seas, donde quiera que estés, que nos puedas estar escuchando. El momento que estés pasando en tu vida puede ser un momento triste, difícil, puede haber dolor, puede haber llanto, puede haber enojo, puede haber frustración, pero Dios está dispuesto a levantarte, porque eso es lo que Él ha hecho con nuestra vida por toda la historia de la humanidad. Nos ha levantado, su diestra está ahí para sostenernos. Y eso es lo que Dios quiere hacer, especialmente el mensaje, y dice: al justo, aquel que es hijo de Dios, Dios está dispuesto a darte nueva oportunidad. Pero tengo que dar mi primer paso. Tengo que dar el primer paso y Dios está esperando. Yo tengo que dar el primer paso. Proverbios 18 dice: a Él correrá el justo. Torre fuerte, Él está ahí. A Él correrá el justo y será levantado. Dios te bendiga, y nuevamente, quien quiera que nos esté viendo aquí y estás pasando un momento difícil o te has alejado de Dios en este momento, en este instante, donde quiera que tú estés, clama al Señor. Da el primer paso. Dios de oportunidades, Dios de restauración, Dios de perdón. 7 veces caemos y nos levantamos de todas ellas, pero tengo que dar mi paso y buscar la ayuda de Dios y la presencia de Dios para tu vida. Bonito pasaje de la palabra de Dios. 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse y nos volveremos a levantar. Primeramente Dios, que no caigamos, pero si llegamos a caer, nos volveremos a levantar en el nombre de Dios y con la ayuda de Dios, porque Él es mi oportunidad, porque Él es mi esperanza, porque Él es mi restauración, porque Él es mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Dios te bendiga donde quiera que nos estés acompañando, que la palabra llegue hasta tu corazón. Medita en lo que hemos leído, en lo que hemos platicado, en lo que hemos compartido con ustedes. Medita. Y una vez más, para terminar, ahí donde estás, hay una oportunidad para ti. ¿Conoces a Dios y te has caído, te has alejado? Espera por ti. Su mano te va a sostener. ¿No conoces a Dios? ¿No quieres entregar tu corazón? Él espera por ti. Su mano te quiere levantar y te quiere recibir. Medítalo. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Gracias por acompañarnos. Recibe bendiciones, recibe saludos donde quiera que te encuentres. Te mandamos muchos saludos y muchas bendiciones. Que Dios te proteja, que Dios te cuide. Dios los bendiga, y vamos a terminar haciendo una oración y los invitamos para que el domingo también nos acompañe para poder continuar con la palabra de Dios, meditando palabra de Dios, y siguiente miércoles, si Dios nos presta la vida, continuamos con el libro de los Proverbios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Dios mío, en este momento, porque lo hemos experimentado, lo hemos vivido, Señor, lo que dice tu palabra. Hemos caído en diferentes oportunidades y por diferentes razones hemos caído de tu gracia, nos hemos debilitado, nos hemos alejado, mas sin embargo nos has levantado. Hemos corrido a ti, que eres torre fuerte, y nos has dado tu mano para levantarnos, restaurarnos, para llevarnos igual que a Pedro nuevamente a la barca, y para poder así seguir hacia adelante en tu camino, Señor. Gracias porque somos tus hijos, somos justos a través del sacrificio de Cristo Jesús, y tu palabra lo dice claramente. 7 veces podemos caer, 7 veces caerá el justo, y nos levantaremos en tu nombre y con tu ayuda. Bendito seas por los siglos de los siglos, y te ruego y te pido y te suplico por todos y cada uno de aquellos que comparten con nosotros, tu bendición sobre ellos, Señor, especialmente por alguno que esté pasando un momento difícil, por alguno que se ha debilitado, que ha caído de la gracia, que se levante en tu nombre y que tú le ayudes y lo bendigas, Padre. Gracias, Señor. Encomendamos este momento, encomendamos nuestras vidas y pedimos por tu protección. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre, y te damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Los esperamos el próximo domingo. Bendiciones para todos.